el transporte, uno ya estresado aquí, te estresas más. Los médicos son muy descarados. En la guardia pasan muchas cosas. Llegué a 12 grados, no tenía idea de qué estudiar. Asignaturas que te involucran la política, que la política generalmente y la medicina van del día. Es una carrera difícil y que lleva sacrificio y de verdad tienes que coger la que te guste. Empatía, ya se ha perdido mucho la empatía. En una MIPYME, si estoy fuera siendo médico. Cosas como estas, por supuesto, desaniman a las personas que estudiamos medicina de ejercerla dentro del país. Los que ya estamos, aguanten y resistan todo lo que puedan porque ya estamos jodidos. En 2019, según el Anuario Estadístico de Salud, Cuba contaba con más de 95.000 médicos, 9 por cada 1.000 habitantes. Estas cifras se entienden al saber que los estudios universitarios todos, incluso la medicina, son públicos y gratuitos en la isla para los cubanos. Pero de igual modo, las ocupaciones del sector de salud no pueden ejercerse de forma privada en Cuba. Con esto quiero decir que en la mayor de las Antillas las clínicas privadas no existen. Teniendo este contexto claro, que sean los futuros médicos cubanos quienes nos digan cómo es estudiar medicina en Cuba hoy en día y qué expectativas tienen con relación a su carrera. ¿Cuál es tu nombre? Andy Sauri Sanabria. Dime para ti si la carrera de medicina era tu primera opción. Sí. De no estar estudiando medicina, ¿qué estarías estudiando? Economía o finanzas, economía y finanzas. Esmeralda Salcedo. Estudiar medicina, ¿fue tu primera opción? Bueno, es una historia bastante curiosa porque no estaba en mis primeras opciones, ni siquiera estaba en mis opciones estudiar medicina. Llegué a 12 grados, no tenía idea de qué estudiar y una amiga fue la que me motivó. Hoy en día yo estoy en 4º año de medicina y esa amiga ni siquiera está en el país. O sea, te embarcó y se fue. Me embarcó, se fue, ni nunca me ayudó a estudiar ni nada parecido. ¿Cómo fue tu proceso de decidirte por estudiar medicina? Fácil porque siempre he querido coger medicina. ¿Ustedes consideran que se arrepienten de haber estudiado la carrera de medicina? No. No, yo para nada. No es lo que esperaba, pero bueno, no me arrepiento porque es lo que me gusta. Si no estuvieras estudiando medicina, ¿qué carrera estuvieras estudiando? ¿Qué estuviera estudiando ahora? Seguro la ingeniería civil, no sé, química, algo de ciencia, afín de la carrera. ¿Medicina fue tu primera opción como carrera? La verdad no. Yo lo que siempre quise hacer fue bailarina. Y la verdad sentí en el pre que medicina me eligió a mí, no yo a medicina. O sea, fue algo raro. ¿Ustedes se arrepienten de haber escogido la carrera de medicina? Un poco. ¿Por qué? Es que las condiciones ahora mismo en los hospitales no son las adecuadas. El ánimo está disminuido. No le sacas mucho dinero a la carrera, la verdad. Hubiese sido estomatólogo y hubiese sido mejor. O sea, de no haber escogido la carrera de medicina, ¿qué carrera hubieran estado estudiando? A lo mejor nada. A lo mejor hubiese un coche. Quizás economía. No sé. No, mentira. Estomatología. Estomatología. ¿Hubo alguna serie, algo que te motivara, que te diera más ganas de estudiar la carrera? Yo empecé a ver series hace, no sé, unos años y eran de medicina. Me motivó, pero siempre he estado motivada porque siempre he estado vinculada con los hospitales, porque soy muy enfermiza y esas cosas, así que debe ser por eso. ¿Por qué no es lo que esperabas? Por la situación del país, el transporte, uno ya estresado aquí, te estresas más porque no te atienden tampoco como debería, pero bueno, la carrera en sí me gusta por lo que es en sí la carrera, ¿entiendes? Salvar vidas, ayudar a las personas, eso me gusta y me gusta saber para poder ayudarlas. ¿Cuál es la asignatura que tú consideras innecesaria dentro de la carrera? ¿Innecesaria? ¿O necesaria? Innecesaria. Innecesaria. El curso propio, PPD, educación física. ¿Por qué? Porque ¿qué te aporta a ti el curso propio? ¿Qué te aporta a ti? MNT? Son cultura política. Esos son asignaturas que no te aportan nada como médico, como tu formación como profesional, como médico. No te aportan nada, es una pérdida de tiempo. Dime una asignatura que consideres innecesaria dentro de la carrera de medicina. Definitivamente curso propio. Porque, a ver, para el que no sepa de qué se trata esta asignatura. Es que yo no sé de qué trata esa asignatura, lo siento. Según tú, ¿cuál tú crees que sea una asignatura totalmente innecesaria dentro de la carrera de medicina?
Bueno, totalmente innecesaria actualmente en el programa de medicina de aquí de este país. Yo veo innecesario una economía política que te imparte el segundo año, así como asignaturas que te involucran la política, que la política generalmente y la medicina van de mía, aunque a veces sí pueden tener ciertos vínculos, pero no lo veo muy necesario en una carrera de medicina. A ver, una asignatura que ustedes consideran que sea innecesaria en la carrera, que ahora mismo la puedan quitar. Mi momento ha llegado. El curso propio sin duda. ¿Por qué? Inútil totalmente. ¿Y para ti? Igual. Curso propio. ¿Y PPD? Tampoco, esa es otra. Eso no existe. Eso está en el programa porque la revolución es sol. ¿Qué consejo le darías a cualquier persona que quiera optar por la carrera de medicina? A ver, si de verdad le gusta, que la coja. Pero no es una carrera que tú puedes cogerla así a por el embullo, porque como otras carreras, ¿viste? Es una carrera difícil y que lleva sacrificio y de verdad tienes que coger la que te guste. Si ahora mismo a ustedes le dieran la oportunidad de elegir cualquier carrera, ¿cuál carrera elegirían o seguirían estudiando medicina? Yo sí seguiría estudiando medicina porque es lo que Te dan la posibilidad de estudiar cualquier carrera. No, sí, que sí. Seguiría estudiando medicina. Medicina era tu primera opción cuando terminaste el pre, no pensaste en más ninguna carrera. ¿Tú recomiendas la carrera de medicina? A ver, sí, para el que la quiera, pero es una carrera muy sacrificada y muy difícil. No la recomendaría. La recomiendo al que le guste porque es una carrera muy compleja y no se juega con la vida de los pacientes ni de las personas. ¿Recomiendas tu carrera? A ver, esto lleva una explicación. Yo recomiendo mi carrera a quien quiera estudiarla por vocación, porque le guste la medicina, ayudar personas, todo lo que lleva. Pero también debes tener en cuenta, en el país donde estamos, en la situación que se lleva actualmente, y tener eso a consideración, porque no es nada fácil. ¿Qué consejo ustedes le darían a esas personas que quieren optar por la carrera de medicina? Si te gusta sufrir, ven. Si eres de los que te la pasas llorando, gritando, estresándote, ven también para que sufran más todavía. Los que ya estamos, aguanten y resistan todo lo que puedan porque ya están jodidos. Lo mismo, no vengan. ¿Para qué? No se arruinen la vida. ¿Qué consejo le darías a cualquier persona que quiera optar por la carrera de medicina? A ver, si de verdad le gusta, que la coja. Pero no es una carrera que tú puedes cogerla así a por el embullo, porque como otras carreras, ¿viste? Es una carrera difícil y que lleva sacrificio y de verdad tienes que coger la que te guste. ¿Es cierto que en la carrera de medicina no se duerme poco? Desde tu experiencia. Mentira, yo duermo todos los días. Eso no tiene nada que ver. ¿Y en tiempo de exámenes duermes Igual menos? sigo durmiendo normal, tranquilamente. No pasa nada. Eso es para que, weón. ¿Cuántas horas tú duermes en tiempo de examen? Las mismas que duermo en tiempo normal. ¿Cuántas horas de sueño tú tienes en tu día a día como promedio? Normal. Es cierto que en la carrera de medicina se estudia bastante. Depende de cómo seas tú, porque si no te gusta estudiar, no vas a estudiar nada. ¿Ustedes son de los que pierden horas de sueño estudiando? Sí. Yo soy de los que creo que no es tanto el tiempo que tú estudies, sino que sepas estudiar. Yo lo estudio todos los días. ¡Grande, doctor! ¡Grande! Dime algo que te haya sorprendido de la carrera al entrar. Que tú hayas pensado que era de un modo y al final haya sido de otro. No, pero eso no lo puedo decir, A ver, yo pensaba que iba a ser una carrera más entretenida con respecto a la fiesta, a la salida y el disfrute de uno mismo, ¿eh? Pero no, al final no pasó nada. Sigue siendo lo mismo. O sea, es una carrera aburrida. No es aburrida, bueno, sí es un poco aburrida con respecto a las clases, a los profesores, que no le dan mucho ímpetu a enseñar como tal, ¿eh? A enseñar. Eso. Y cuando tú ves las series y luego ves la realidad, ¿qué opinas? Nada que ver con respecto a la realidad cubana, que no tiene nada que ver la serie y las características de la atención, la empatía. Ya se ha perdido mucho la empatía, así que es complejo. Quisiera ser el tipo de médico que te enseñan en la serie, pero no es lo que uno ve diariamente.
¿Cuál es la especialidad que más te gusta y la que menos te gusta dentro de la carrera y por qué? La que más me gusta sería oftalmología, irónico, porque soy miope. Y la que menos me gusta sería gastro. No sé, simplemente no la veo higiénica, solo por esa razón. Bueno, la que más me gusta es medicina interna. Y la que menos te diría, sí, dermatología, especialidades que no tienen mucho, o sea, son más suaves en ese aspecto de la clínica y demás. ¿Cuál ha sido la asignatura más complicada que ustedes han visto a lo largo de la carrera? Sin duda alguna, psicología. ¿Psicología por qué? Profesora muy intensa. Sacar lo mejor de sí. No se relaciona lo que te dan con lo que aplica. Otro factor. ¿Y tú, Amanda? Bioquímica. No entiendo ni papa, no me acuerdo ni papa. Según tu experiencia, ¿cuál ha sido el año de la carrera más complicado que has tenido hasta el momento? Hay dos ahí que están fajándose. El primer año de la carrera y el tercer año de la carrera. Me costó bastante el primero y ya a la hora de integrarme al hospital en el tercer año. ¿Cuál ha sido tu experiencia más difícil dentro de la carrera de medicina? La más difícil es estudiar todos los días, realmente. Tú eres de las que estudia todos los días. Lo hago, pero por la carrera, no por costumbre. ¿Tú eres de las personas que se estresa por las notas? No. ¿Consideras que sea necesario venir todos los días a...? Tampoco. Pensé que no. ¿Recomendarías desde tu experiencia tener una relación o una pareja estudiante de medicina o médico? Bueno, experiencia no tengo, pero sí podría decir que con un estudiante está bien, pero ya tener una relación con un médico es algo diferente. Demasiadas horas en el hospital, demasiadas guardias, eso trae otras cosas consigo. Ahora, ¿tú recomiendas tener una relación con una persona del sector de la salud? A ver, como estudiante sí, un estudiante sí, pero... No, di lo contrario, que está aquí atrás. Sí, no, obviamente que sea... Ya, no recomiendo como... Si de doctor no recomiendo, pero estudiante sí, puede ser. Depende, ¿no? Aunque sea la persona y eso, pero sí. ¿Tú recomiendas tener una relación con un estudiante de medicina o médico desde tu O experiencia? sea, con un médico no. Estudiante de medicina depende con quién esté. ¿Y médico no por qué? Médicos son muy descarados. En la guardia pasan muchas cosas. Las guardias pasan mucho. Según su experiencia, ¿es recomendable tener una relación con una persona del sector de la salud? No. Rotundamente no, ni con estudiantes, ni con enfermeros, ni con médicos, con ninguno, todos pegan tarro. ¿Y según tú? Si es enfermera puede ser, si es doctorado. No, nunca le creo a una doctora. ¿Pero por qué? Ese paciente está bien, se muere mañana. ¿Recomiendas una relación con un estudiante de medicina? Dependiendo, si eres tóxica no lo recomiendo y si no, tampoco lo recomiendo porque los médicos son un poquito descarados. ¿Cómo tú te visualizas en la carrera dentro de 5 años? Ejerciendo la carrera, pero me gustaría hacerlo en mi país, pero la verdad me visualizo en otro país. Cuando tú termines, ¿tú piensas ejercer la carrera? No ¿Por voy qué? del país, evidentemente. ¿Cómo tú te visualizas en tu carrera dentro de 5 años? Bueno, espero que aún en el sector de salud, ejerciendo mi carrera. ya ¿Quieres sea- ejercer tu carrera? Sí, yo quiero ejercer mi carrera porque para esto estoy estudiándola, ya sea aquí o en otro lugar. ¿Tú piensas ejercer la carrera? A ver. Pienso hacerla de servicio social, coger tamaño hora, coger experiencia, pero ya después, más adelante, en un futuro más lejano, no. ¿Por qué? Porque aquí la salud en este país, como en prácticamente toda Latinoamérica, no es bien recompensada como debería ser. ¿Tú pretendes ejercer la carrera? En el corto plazo sí pienso ejercer la carrera, pero como están las condiciones ahora en este país, probablemente no es lo que tenga visualizado tan profundo como que mejorar mejorar en este aspecto de, que lo que todo el mundo quiere actualmente, emigrar, las proyecciones, pensar en grande, ¿ves? Es lo que me refiero. Pero aquí es muy difícil y complicado en estos tiempos, más como está la situación del país, que todo el mundo sabe, que es complejo.
Y es en lo que nos basamos todo el mundo, la mayoría de los jóvenes que estudiamos medicina. ¿Ustedes piensan ejercer la carrera? Aquí no. Yo no veo futuro. ¿Por qué? No sé decir. Ni yo mismo tengo esa respuesta. O sea, si no ejerciera la carrera Quisiera, que... pero no sé. No tengo la menor idea de aquí a 2 años. Generalmente uno coge la carrera por pasión, pero las circunstancias se están imponiendo. Son circunstancias muy difíciles que se están viviendo en el país. ¿Cómo se visualizan en 5 años con respecto a la carrera de medicina? Es difícil. Si estoy fuera de Cuba, me veo como médico. Igual, Si sigo en Cuba, no sé. Trabajando con Amanda. Aquí, en una MIPYME, si estoy fuera, siendo médico. Si tuvieras que describir la carrera con una palabra, ¿cuál sería y por qué? No, pasión. Pasión. Pasión porque uno tiene que sentir lo que está haciendo, tener vocación y hacerlo con gusto y amor, porque es lo que nos toca. El que se quiera ser médico tiene que tener pasión. Describe la carrera con una palabra. Extraordinaria. Intensa. Sacrificio. Y mi opinión que no puede faltar porque como todos ustedes saben, yo también soy estudiante de medicina. En mi caso, yo no tenía como primera opción la carrera de medicina, sino que yo decía todo lo contrario, que yo podía haber estudiado cualquier cosa menos medicina. Al final, por cuestiones del escalafón y por cuestiones del plan de plaza, yo tuve un buen escalafón, pero en el plan de plaza no llegó la carrera que yo quería, que era psicología o tal vez nutrición, y comunicación social la cogió una persona que estaba antes que yo en el escalafón. Así que en mi caso, por eso escogí medicina, porque de todas las carreras que había, era la única que yo le veía como un futuro, digamos, fuera del país. Yo no me veo en estos momentos ejerciendo la carrera de medicina dentro de Cuba por mucho tiempo, porque realmente soy consciente de todas las carencias que hay y les voy a hacer una pequeña anécdota. Hace unos días mi tía tuvo una hipoglicemia, le bajó el azúcar en sangre hasta 3 y le tuvieron que poner una sonda vesical como si fuera un levín y pasarle a través de la sonda hasta el estómago agua con azúcar porque no había destroza. O sea, cosas como estas, por supuesto, desaniman a las personas que estudiamos medicina de ejercerla dentro del país. Yo me visualizo dentro de 5 años con mucho conocimiento de las especialidades que me gustan, a lo mejor sí ejerciendo las especialidades que me gustan, pero no dentro de Cuba. Y si aún estoy dentro de Cuba, a lo mejor trabajando como otra cosa, algo que se vincula a la medicina, pero no la medicina propiamente dicha. Yo soy esta persona que diría que no es recomendable, desde mi experiencia, desde lo que he visto, para nada tener una relación con personas dentro del sector de la salud. Por supuesto, todos no son iguales, todos no somos iguales, pero sí hay mucha tendencia al poliamor, digámoslo así, dentro del sector de la salud. Las asignaturas que yo considero totalmente innecesarias dentro de la carrera de medicina que se estudia acá en Cuba está PPD y todo lo que tenga que ver con asignaturas políticas, que realmente como que nos hacen perder el tiempo porque estos profesores de estas asignaturas son como los más exigentes y realmente no tiene absolutamente nada que ver con la carrera de medicina propiamente dicha. Para mí, la asignatura más difícil fue nervioso en primer año porque era una asignatura para la cual se tenía que estudiar bastante. El profesor que me impartió esta asignatura era bastante, digamos, radical y me dio un poco de trabajo esta asignatura. Las especialidades que más me gustan son la nutrición y la ortopedia, y también todo lo que tenga que ver con sistema digestivo. Me encanta el sistema digestivo. La especialidad que menos me gusta son las que tengan que ver con niños. No me gusta la pediatría y la cardiología tampoco me gusta para nada. Y bueno, a grandes rasgos, este ha sido un video acerca de cómo piensan y sienten los estudiantes de medicina cubanos. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, regálenme un like, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan el próximo video, en el cual estaremos como siempre, ustedes y yo, eligiendo la libertad como camino.